estamos con estos acordes de la Misa Criolla, que está cumpliendo 60 años. El compositor, el músico, es un santafesino, Ariel Ramírez. Ariel Ramírez, santafesino, músico, compositor de extensa trayectoria, considerado como una de las figuras más destacadas del nativismo argentino. Estudió tradiciones folclóricas en la Academia de Viena y en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Hoy vamos a desandar un poquito la historia de la Misa Criolla con alguien que se ha dedicado, que lo ha estudiado y que sabe cuál fue su génesis y está aquí para compartirla. Norberto Juez, él es músico, ex integrante de la Sinfónica Santafesina y docente. Norberto, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo a todos los oyentes, un gusto estar aquí, Luz, aportando lo que se puede. Pero me pareció fantástico esto que vos has estudiado de cuáles son los orígenes de esta pieza que sigue haciendo historia, que es la Misa Criolla, cuyo autor es un santafesino. Sí, en realidad estudiar queda como un poquito grande, digamos, es una cuestión de interés, o sea, se ha hablado tanto de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, del padre Catena, que, bueno, a ver, investiguemos un poquito. Y encontré algo interesante que es el origen de la Misa Criolla contado por el mismo Ariel Ramírez, o sea, ajá, que si hay algún error es de él. Y contanos dónde nace la historia, la génesis, sí. ¿En qué momento él acuna la historia de componer sí. Una misa? Él estaba en Roma, estudiando, haciendo su vida, y conoció al padre Antuña, que era un estudioso prelado argentino, y él le presentó al padre Wenceslao van Lam, que es un holandés, ajá, o era un holandés. Él lo mandó a Holanda, y después Van Lam le recomendó que vaya a una pequeña turística ciudad, o pequeña y muy linda ciudad alemana, a 100 kilómetros de Frankfurt, que se llama Duisburg, o algo sí. así. Era un convento. ¿Cuál era el inconveniente? Todos los seminaristas hablaban alemán. Él hablaba con el prelado con el cura holandés, él hablaba italiano. O sea que estaba en problemas en ese... Lo habrán mandado para un retiro espiritual, entonces. seguramente como, para que no hables con nadie. Pero este cura le presentó a dos monjitas que se encargaban de algunos trabajos en el convento y también preparaban la comida, que el cura pensaba que hablaban español, en realidad eran portuguesas y hablaban un poco de portugués y un poco de español, entonces se entendía. Bueno, eso le trajo un poco de tranquilidad se pudieron comunicar un poco mejor. Exactamente, a Ramírez en cuanto a poder comunicarse, a poder charlar con alguien. De hecho, empezó a comer con las monjas, porque prefería en la mesa de trabajo que tenían en la cocina, claro, antes que comer con sí. los demás habitantes del lugar. Aquí que él, a través de la ventana de la cocina, de las ventanas de la cocina, veía un paisaje que le parecía maravilloso, semiboscoso, y había una construcción lejana que le parecía maravillosa. Eso a él lo regodeaba, lo transportaba. Él mismo dice que se sentía por encima de la tierra estando en ese lugar. Lo inspiró, esa imagen, ese paisaje. Era inspirador y, por supuesto, él, todo lo que le pasaba era un motivo de inspiración para trasladarlo a la música. Pero aquí que para las monjitas no era tan atractivo el lugar. Las monjitas se llamaban, si me permiten, sí. Elizabeth y Regina Bruckner, eran estas dos portuguesas. Con ese lugar estaba en 1942, estamos hablando en medio de la Segunda Guerra Mundial. En el pueblo que habíamos mencionado, Weisburg, había más o menos 2.500 judíos. Los alemanes tomaron estos judíos y los encerraron en el cementerio de la ciudad. Prácticamente en la morgue estaban hacinados los judíos, cosa que no pasó desapercibida
para la gente que rodeaba el lugar, que estaba por ahí, y para estas monjas. Estaban en la guerra, las noticias corrían, les llegó a las monjas la noticia de cómo estaban siendo tratados. Era un campo de concentración. Eso que él veía como un paisaje muy bello, pocos años atrás había sido un campo de concentración. Claro. Y de ahí lo trasladaban prácticamente a los centros de exterminio. Claro. Entonces, estas monjas estuvieron entrenadas para el valor, para el servicio, para la caridad, para la misericordia. Todas las noches les retaseaban un poquito de comida a los comensales del lugar. Cuando hacían las compras, parece que compraban un poquitito de más. Claro, si eran 10 kilos, compraban 11. Entonces preparaban un paquete y ellas sabían del horror que estaban pasando, del frío. Aparte, aparentemente veían a la gente que estaba encerrada ahí cómo adelgazaban las caras de Habrán escuchado los lamentos también, claro, sí. Claro. De todos modos, estaba castigado con pena de horca si alguien solamente conversaba con los prisioneros, con los judíos, digamos, o se acercaba. O sea, solamente acercarse era cuestión de una pena de muerte. Entonces, estas monjas, durante 8 meses, más o menos, estuvieron todas las noches arriesgando la vida para llevar un paquete que ponían al costado de los cercos. Claro. Y todos los días esa que ellos llevaban, esa comida que ellas llevaban, desaparecía. Hasta que en algún momento la comida quedó ahí y llevaron el otro día y quedaba ahí, ya no quedaba nadie, o sea, lo peor ya había ocurrido, habían trasladado a todos hacia los campos, seguramente de exterminio, ¿no? Claro. No se sabe si alguno pudo escaparse o no. Eso era lo que Ariel veía, le contaron las monjitas a Ariel Ramírez en esta estancia, en este pueblo de Alemania. Claro. Bueno, eso fue lo que hizo pensar a Ariel en la posibilidad de componer una obra de carácter religioso y misericordioso en honor a lo que estas monjas habían hecho. En 1942, 1954, en mayo de 1954, Ramírez estaba en Liverpool y él dice que no pude resistir la tentación de subir a un barco, el Highland Chieftain, que viajaba a Buenos Aires. En este barco en Buenos Aires le esperaba su hija Laura, que en ese momento contaba con 5 años, y los papás, mis viejos, dice Ramírez, que pasaban los 70 años. Él estaba... Mientras vamos a esta segunda parte de la historia, vamos a escuchar algunos acordes de la misa criolla para ir mechando un poco la historia de su inspiración con la obra. Norberto, estamos disfrutando realmente el placer de la misa criolla con este ritmo folclórico. ¿Y cómo es que pudo Ariel Ramírez sortear el formalismo de la iglesia para que sea cantada en un ritmo propio del folclore? Ahora vamos a desembocar en ese punto que es posiblemente lo más interesante, ¿no? Decíamos que Ariel había subido a este barco, lo trasladaba a Buenos Aires, donde lo esperaba su hija Laura y sus padres, como una visita, y dice, en 2 meses estaría volviendo al lugar donde él había decidido residir para siempre. Pero eso no ocurrió. De todos modos, en ese viaje en barco, él tuvo tiempo con la vista del mar, cuando tenía aguas tranquilas, y podía asomarse a alguna baranda a mirar el amanecer, el atardecer. Se puso a pensar en que tenía que escribir una obra de carácter religioso en honor a estas monjas. No solamente por honrar lo que ellas habían hecho en honor a la vida, sino por todo lo que le habían dado a él. Él se sentía muy, muy satisfecho y él decía, todo lo que yo he recibido
es por mi música. Claro. Y por su manera de ser en la vida también. Entonces él sentía ese agradecimiento. Y el mar lo inspira a él. Por supuesto, claro. Por supuesto. O le termina de redondear la inspiración. Claro. Él ya ha tenido la idea germinándose. Sí, digamos que él desde un primer momento él pensó que tenía que escribir. Posiblemente, él dice que en el barco se puso a pensar mucho en esa posibilidad. Llega a la Argentina y en nuestra querida ciudad en Santa Fe, él empieza a reunir información para escribir esa música que iba a tener un carácter religioso. Pero se encuentra con el padre Antonio Catena. Ajá. Y que es un amigo de la juventud. El padre Catena fue el que transformó la idea que tenía Ariel Ramírez en lo que es actualmente la misa criolla. En el año 63 el Concilio Vaticano, el Papa Pablo VI, resuelve que se autoriza a transformar la iglesia, la misa, traducir la misa en latín a los idiomas. Claro, porque era en latín y en espaldas, y tocarla en un ritmo folclórico, autóctono, rompía con todos los esquemas. Es que hasta ahí la misa era en latín, o sea, la misa se dictaba en latín. En este concilio sale este tema de poder traducirla al español. Entonces el padre Catena lo transforma, le dice, ¿por qué no le pones música a la misa con unos cuantos números y la hacemos con música de esta tierra? Claro. Entonces se quedó asombrado Ramírez y bueno, pusieron manos a la obra, y sale esta... Norberto, y cuando ya terminan ellos la obra con este visado del padre Catena, ¿cómo lo recibió la comunidad? ¿Cuál fue el primer sentimiento de la comunidad? Porque estaba rompiendo los parámetros, los moldes. Claro. Quiero aclarar también que la parte coral, el padre Jesús Gabriel Segade hizo esa parte. O sea, la idea grande de Ramírez fue un poco transformada por el padre Catena, trasladada a estos 5 números de la misa, y la parte coral la solucionó este padre Jesús Segade. Maravilló a todo el mundo esta misa, porque se estrena en el Teatro Colón, a sala completa, con un éxito rotundo. A las 2 semanas se toca en la iglesia de San Patricio, en Quinta Avenida, en Nueva York. En su momento se vendieron más de 30 millones de placas de esta obra. Ha sido cantada por Carreras, por Plácido Domingo, por los... Pavarotti, tiene premio Grammy. La por versión supuesto. de Mercedes Sosa tiene premio Grammy. Es increíble. Sí. No sé cuántas versiones hay, porque creo que nadie se privó de grabar la misa criolla, pero la versión de Mercedes Sosa para mí es lo más. Aparte la toma ella en un momento esplendoroso de su carrera. Así que más o menos tiene 5 números. La misa originalmente fue compuesta para coro mixto, percusión, instrumentos andinos y piano, por supuesto, con el coro. Así que más o menos este es el génesis, el origen de esta belleza. Me encantó, Norberto, que nos traigas esta historia de un santafesino, de una obra que sigue escribiendo historia, y esta misa criolla, como decís vos, ha recorrido todo el mundo entero, sí. Y es obra de un santafesino, y era un poco lo que nosotros queríamos reflejar. Vamos a despedirnos, Norberto, con parte de estas obras que estás contándonos de la misa criolla, y te agradezco que haya sido un poco este primer disparador para seguir hablando, en todo caso, en otra oportunidad, de este artista santafesino Ariel Ramírez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y un saludo muy grande a los oyentes de este programa, y bueno, cuando gusten. Será un gusto. Norberto Juez, que nos hablaba de cómo fue la génesis de la misa criolla, compuesta por nuestro santafesino Ariel Ramírez, que acá disfrutamos.